vimos la característica de este juicio. Hemos estado viendo el juicio por la falta de amor a Dios. Y ya pues todo lo que hemos estudiado a partir del capítulo 17, 18 y del capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Ya vimos la definición, la descripción, la destitución, la desilusión, la destrucción, la desolación, el desconsuelo, y ayer vimos el destierro. Y hoy vamos a ver la distinción, pero de los que sí aman a Dios. Todo lo que hemos hablado es del desconsuelo, el destierro de todos ellos, son de los que no aman a Dios, pero también hay una distinción muy grande, enorme, satisfactoria, bonita, para todos aquellos que amen a Dios, aquí en la tierra obviamente, aquí donde se debe de demostrar el amor a Dios, como obedeciendo su voluntad, obedeciendo su palabra, nada más su palabra, valorando el sacrificio de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador, el único intermediario, el único intercesor, el único camino para llegar al Padre, nadie más. Pero si se quiere llegar por otros medios, entonces no se está valorando el sacrificio de Jesús y no se está amando a Dios. La distinción por amar a Dios, versículo 6 al versículo 10 del capítulo 19 del libro del Apocalipsis, consiste en una diferencia eterna, dice el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La distinción por amar a Dios consiste en la diferencia eterna con los que no aman a Dios, con los que sí lo aman, es decir, con los que son obedientes, con los que hacen su voluntad, con los que cumplen con su palabra, con los que han dejado para llevar como régimen el antiguo pacto. Hoy estamos dentro del nuevo pacto, con los que están bajo la gracia, ya no están con la ley, que han dejado el diezmo, que han dejado el sábado, que han dejado todas las prácticas que se hacía en la ley y que hoy se hace solamente todo lo que estamos bajo la gracia. Todos los que obedecen a Dios teniéndolo como el único Señor, el único Creador, el único a quien se le debe de obedecer, reverenciar, adorar, alabar, pedir, agradecer solamente a Dios, porque es el hacedor de todas las cosas. Todos ellos, o todos los que amamos a Dios, todos los que nos hemos sujetado, los que nos hemos sometido a su voluntad y que por gusto lo hacemos y que con cariño lo hacemos y que por amor lo hacemos, por amor a Dios, le agradecemos el que nos haya dado la vida, el que haya creado los cielos y la tierra, le agradecemos que haya enviado a su único Hijo a morir por nuestros pecados, le agradecemos que nos haya limpiado, que nos haya perdonado de todos los pecados pasados, que nos vaya conduciendo por el camino de la verdad. Es porque amamos a Dios, reconocemos a Dios, solamente lo tenemos en nuestro corazón, solamente lo tenemos en nuestra mente y a nadie más, solamente a Dios. Entonces todos ellos, todos los que amamos a Dios, seremos adoradores eternos, dice el versículo 6, y tendremos como rey al Dios Todopoderoso, al único Todopoderoso, contrario a lo que van a hacer los que no aman a Dios, que van a estar en un tormento eterno y no van a tener, obviamente, al ser excluidos de la presencia de Dios, no lo tendrán como rey, ni como Señor, ni como Dios. Esa es la distinción que hace la palabra, o que hará Dios, de acuerdo a lo que cada quien haya hecho aquí en la tierra. Es decir, cada quien va a recibir su paga conforme a lo que cada uno haya hecho. Si amamos a Dios aquí en la tierra, es decir, lo amamos no nada más de labios, sino demostramos a Dios que amamos a Dios, entonces va a haber una distinción, y la distinción es la diferencia de lo que van a hacer los que no aman a Dios con los que sí amamos a Dios. Y seremos adoradores eternos y lo tendremos como Dios Todopoderoso y como Rey. ¿Por qué? Porque nos hemos sujetado, dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores, los verdaderos que aman a Dios, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y la música no es espiritual. Y la verdad es el Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia. También el Antiguo Testamento es verdad porque es palabra de Dios, pero no como régimen, no como para cumplir el antiguo pacto. El antiguo pacto quedó en desuso para cumplirlo, sino hoy cumplimos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. No podemos estar sujetos al Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento ha quedado por viejo y hay uno nuevo. Y no se pueden mezclar los testamentos, ni siquiera en las leyes terrenales se puede hacer. Una persona que hace un testamento dejando estipulado a quién se le va a dejar la herencia y luego hace otro nuevo y cambia los nombres, el que vale es el nuevo. Si las personas se sujetan a la ley, si las personas se sujetan al diezmo, al sábado, a todos los actos que hacen en la ley, entonces no van a tener herencia porque ese testamento iba solamente dirigido para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. No tendrán herencia absolutamente nada. Pero por el contrario, entran al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, donde todos tenemos la oportunidad de ser herederos de Dios, herederos juntamente con Jesucristo. Tendremos la vida eterna y tendremos como Rey al Todopoderoso. La distinción consiste en hacer la diferencia de los que no aman a Dios con los que sí lo aman, de que estos últimos, los que amamos a Dios, vamos a tener alegría, gozo y el pago por el trabajo dentro de la salvación. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos. La diferencia es el gozo que tendrán los que aman a Dios con los que no lo aman. La diferencia será, y la distinción será la diferencia entre la alegría que tendremos los que amamos a Dios con los que no lo aman. Ellos van a vivir en un tormento o van a estar en un tormento y eso no será nada de gozo y nada de alegría. ¿Por qué? Porque la esposa se ha preparado. Es decir, se va a recibir el pago que haya hecho los que amamos a Dios con lo que hicimos dentro de la salvación. Porque la salvación tiene uno que trabajarla. La salvación es por gracia, sí. La vestimenta ahí está. Pero tenemos que ponérnosla y tenemos que conservarla limpia, sin mancha, sin pecado, impecable y siempre traerla puesta. Es decir, ser cristianos en todo el tiempo. Tal vez podemos tener fallas porque las vamos a tener como seres humanos, pero viene un arrepentimiento nuevamente. Pero tenemos que trabajar. Un cristiano fiel a Dios, uno que ama a Dios, tiene que trabajar en la obra, tiene que trabajar por su salvación. Dice la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, la esposa que se ha preparado es porque se estuvo ocupando en la salvación con temor y con temblor, es decir, en la obediencia, en el temor a Dios, cumpliendo y siendo fieles a Dios para poder recibir ese pago. Y la esposa obviamente es la iglesia y es la iglesia de Cristo. La distinción consiste en conceder una elegancia espiritual a la esposa, es decir, a la iglesia de Cristo fiel, a la parte de iglesia, a la parte fiel solamente de la iglesia de Cristo. Dice el versículo 8, y a ella, es decir, a la esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Contrario a como estaba vestida la mujer ramera, dice 17:4 de Apocalipsis, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. El versículo 16 dice, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Y la distinción es de que a la esposa fiel, a la que nunca se vistió de oro, a la que nunca tuvo perlas preciosas,
pero fue obediente, pero fue fiel, pero no fornicó ni con mercaderes, ni con sacerdotes, ni con reyes, ni con príncipes, ni con gobernadores, sino que se mantuvo fiel obedeciendo solamente a Dios. Hoy la distinción es de que a ella se le da que se vista de lino fino, una elegancia en la vestimenta, contrario a lo que será la gran, o en lo que quedó la gran ramera, es decir, la iglesia apóstata, o todo el sistema religioso apóstata, que nunca amaron a Dios, porque nunca se sujetaron a su palabra, porque nunca obedecieron su palabra, sino obedecieron a sus pastores, a sus líderes. En ello está la diferencia y en ello está la distinción. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas y fieles. La distinción consiste en dar honor a todos los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero que nos menciona la Escritura toma una similitud con las bodas que se hacían con la costumbre judía. Prácticamente toda la Biblia está de acuerdo a las costumbres judías. Para entender más la Biblia, más el Nuevo Testamento, toda la Biblia, pero a veces nos enfocamos más en el Nuevo Testamento, hay que entender las costumbres judías, cómo era la cultura judía para poder entenderlo. Una boda en la cultura judía, primero se hacía un acto solemne, válido, incluso hasta con un papel, cuando se iba y se pedía a la esposa o a la novia. Y entonces pasaba un año y en ese año se le consideraba el desposorio. El desposorio era un año donde el novio no veía a la novia para nada. No la veía. El novio se iba tal vez a trabajar, se iba a hacer otras cosas, pero no veía a la novia, pero ya había un compromiso. Y dentro de ese compromiso la esposa, la novia, tenía que permanecer fiel. Si en ese compromiso había una infidelidad, entonces se tenía que practicar un divorcio. En este caso, el novio es Jesús. El novio ha venido, establecido quién iba a ser su novia y se fue. Un año significa toda la dispensación cristiana. Cuando Él venga, entonces vendrá por su novia, por la que ha sido fiel, para llevarla a la casa de su padre. Las bodas judías así eran. Primero había un acto donde estaba toda la familia, donde se firmaba el desposorio, y luego el novio se iba. El novio venía al año e iba a la casa de la novia, el novio la llevaba a él personalmente llevaba a la novia a la casa de su padre, y en la casa de su padre se efectuaba la fiesta, las bodas, la cena, la comida, todo lo que se hacía ahí, y duraba hasta 7 días, dependiendo de la capacidad que tuviera cada quien. Así eran las bodas judías. Estas bodas del Cordero van a ser similares, llevando la misma costumbre judía. Se va a hacer así. El Cordero, que es Jesús, que es el novio, vino y edificó su novia, su iglesia, y aquellos que permanezcan fieles cuando Él venga por segunda vez, los llevará a la casa de su Padre, donde se efectuará la cena, la gala, y ese es el honor concedido a la iglesia, a la parte fiel, ser parte de la cena de las bodas del Cordero. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La distinción consiste en ese honor dado a todos los fieles a Dios, a Jesús, a su palabra, a sus mandamientos, a su voluntad, de ser parte de las bodas, de la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo vendrá Jesús por aquellos fieles, aquellos que fuimos fieles, aquellos que amamos a Dios? Hay que permanecer en ese amor a Dios y no amar las cosas materiales. Hay que amar a Dios, hay que poner nuestra mirada en los cielos y amar las cosas celestiales, las cosas espirituales, para cuando venga el Señor recibir ese honor, que Él nos lleve directamente a la casa de su Padre, porque Él es el único camino que nos puede llevar, Él es el único que nos puede conducir a la casa de su Padre para celebrar
una cena y con ello se da la comunión eterna. Tendremos una comunión eterna con nuestro Señor. Así como en las bodas siempre se les deseaba que estuvieran juntos hasta que la muerte los separara. Acá, al no haber muerte, no va a haber separación, pero sí va a haber una comunión eterna con el Señor. Ese es el honor concedido a todos los que aman a Dios o a todos los que amamos a Dios. La distinción consiste, dice el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La distinción consiste en la equidad otorgada a todos los que aman a Dios o a todos los que amamos a Dios, haciéndonos iguales a los ángeles que hay en el cielo. Lo que dice aquí la Escritura. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30, dice la Escritura así: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esa es la distinción que se hará a todos los que amamos a Dios aquí en la tierra. Darnos una equidad, una igualdad, subir de categoría, porque los ángeles son superiores a los seres humanos. Seremos iguales a los ángeles en el cielo. Estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor. Él será nuestro Rey. Y lo trágico de este asunto es de que aquellos que no aman a Dios, aquellos que no quisieron amar a Dios, porque no quieren amar a Dios, porque quieren amar las cosas terrenales, porque se quieren amar a sí mismos, no tendrán gozo, no tendrán alegría, no serán adoradores eternos, no tendrán parte en la cena de las bodas del Cordero y no serán iguales a los ángeles de Dios en el cielo, sino todo lo contrario. Vivirán en la oscuridad, vivirán en un tormento. La invitación a través de esta característica del juicio es: busca amar a Dios y no las cosas terrenales, sino a ti mismo, no las cosas económicas, sino busca amar a Dios. Busca la iglesia de Cristo, te enseñen cómo llegar a amar a Dios para que seas partícipe de esta gran distinción. Dios los bendiga.